hay una herejía, una falsa doctrina que afirma que arrepentirse no es arrepentirse de los pecados. Ok, hoy pienso refutar esta herejía de perdición. Entonces esta herejía dice que arrepentirse para la salvación no es arrepentirse de los pecados. Ok, Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. También en Lucas vemos, en Lucas capítulo 13, versículo 5 dice: no os digo, antes si no os arrepentiereis, todos pereceréis asimismo. Entonces Jesús dijo aquí en Lucas que si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. O sea, el que no se arrepiente perecerá, se perderá, irá al infierno. Entonces el arrepentimiento es algo para la salvación. Es algo de vida o muerte, de salvación o perdición. Entonces, cuando Cristo vemos en Mateo 4:17 que él dice la Biblia que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos que esto es un mensaje de salvación, es algo que tiene consecuencias. Si te arrepientes, te salvas. Si no te arrepientes, perecerás. Ok, entonces, ¿a qué se está refiriendo la Biblia con esto de arrepentimiento? ¿A qué se está refiriendo Cristo cuando dice arrepentíos? ¿Arrepentirse de qué? Bueno, leamos Mateo capítulo 9, versículo 13. Cristo hablando dijo: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces aquí Cristo ya definió a qué se refiere con arrepentimiento. Aquí está la definición correcta de arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? Aquí lo dice Cristo. Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Pecadores son aquellos que pecan. Pecadores. Aquellos que pecan. Entonces los que pecan tienen que arrepentirse de eso, de pecar. Arrepentirse es dar un cambio, un giro en U. Es cambiar de parecer en cuanto a algo. Es cambiar de opinión, cambiar de mentalidad respecto a algo. En este caso, del pecado, de pecar. O sea, es cambiar la mentalidad, cambiar de opinión acerca del pecado, dejar de pecar. Cuando tú cambias de opinión acerca de tal o cual cosa, si tú te arrepientes de tal o cual cosa, eso quiere decir que ya tú abandonas esa cosa, o sea, es como por ejemplo decir: me arrepiento de hacer tal o cual cosa. Cuando tú dices me arrepiento de tal o cual cosa, de hacer tal o cual cosa, tú lo que estás diciendo es: ya no la hago más. Es como decir: me arrepiento de comer guayaba, por ejemplo. Me arrepiento de comer guayaba. O sea, lo que tú estás diciendo es: ya no como más guayaba. Me duele el hecho de haber comido guayaba. Ya no la como más. Me arrepiento de haber comido guayaba. Entonces, arrepentirse de los pecados es dejar de pecar. Entonces, Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pecador es aquel que peca. Ok, seguimos viendo la Biblia hablando en contra de esa herejía. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículos desde el 16 en adelante, dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne,
Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si los que hacen tales cosas no van a entrar en el reino de Dios, sino que irán al infierno, porque si tú no entras en el reino de Dios, el otro lugar es el infierno. Entonces, si tú haces esas cosas que llevan a la perdición, tú no eres salvo. Y si Cristo dice que si tú te arrepientes serás salvo, pues entonces el arrepentimiento implica abandonar esas cosas malas que acaba de citar Pablo. O sea, esas cosas malas te llevan a la perdición. Pero si tú abandonas esas cosas malas y pones tu fe en Cristo y te convierte a Dios, abandonas tu mal camino y empiezas a servirle a Dios, pues serás salvo. Entonces tú no puedes ser salvo y hacer esas cosas malas: fornicación, hechicerías, iras, pleitos, herejías, homicidios, etc. Entonces, no creas en esa herejía que te dice: no, arrepentirse no es arrepentirse de los pecados, sino simplemente creer que Cristo murió por tus pecados y que eres justificado aún tú estando en pecado, aún tú continuando en pecado, eres salvo porque tú crees en la existencia de Jesús, crees en la obra que hizo en la cruz. Bueno, eso es una distorsión de lo que la Biblia enseña acerca de la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz, esa salvación por gracia, te salva cuando tú abandonas el pecado y pones tu fe en Jesús. Esa gracia, esa salvación por gracia, entra en efecto en la persona que se arrepiente, en la persona que abandona el pecado y pone su fe en Jesús, no en la persona que continúa en pecado. El perdón de pecados a través de la sangre de Jesús se refiere al perdón de tus pecados pasados, cuando tú abandonas el pecado, no si tú continúas en pecado. No te dejes engañar de estos falsos maestros, de estos que predican herejías de perdición, ¿ok? Si tú permaneces en el pecado, al final irás al infierno. La ira de Dios está sobre tu cabeza. Ok, seguimos leyendo, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la segura está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, esto es genuino arrepentimiento, lo que predicó Juan el Bautista,
que si tú no das buen fruto, serás cortado, echado en el fuego. Y dice aquí que venían bautizándose, que cuando se bautizaban, dice que confesaban sus pecados. Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 6. O sea, confesar el pecado en el contexto bíblico implica abandonar el pecado. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanza misericordia de Dios. Ok. Si tú permaneces en tus pecados, no vas a alcanzar la misericordia de Dios para salvación. Ok. Entonces, aquí también vemos en el verso 7 que dijo Juan, llamándole a los fariseos, dice, generación de víboras. Cuando él vio a los fariseos y a los saduceos. Y dice, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ok, no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Entonces no pienses decir dentro de ti mismo, yo soy salvo, porque yo adopté las creencias de esta iglesia a la cual yo pertenezco, porque yo un día me uní a esta iglesia y adopto esta doctrina de este concilio, esta iglesia tal o cual. Pero aún estás en pecado. No. Creer en esas enseñanzas de tal o cual iglesia a la cual tú perteneces no te va a salvar. Ok, tú tienes que abandonar el pecado. No pienses decir dentro de ti mismo que tú eres hijo de Dios porque supuestamente crees, entre comillas, en Cristo. No. Eso no te va a salvar. Tienes que adoptar la verdadera fe en Cristo que obra, que obedece a Cristo. También, por ejemplo, vemos en Ezequiel capítulo 18, empezando desde el verso 4 en adelante. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que arrepentirse no es arrepentirse de los pecados? Aquí dice que el alma que pecare, esa morirá. Arrepentirse implica abandonar el pecado, según la Biblia. Entonces no le hagas caso a estos falsos ministros de Dios. Ok, sigo leyendo el verso 5. Y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, al deudor tornare su prenda, no cometiere robo, diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, no diere al ogro, ni recibiere aumento, de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis derechos para hacer verdad, este es justo, este vivirá, dice el Señor Jehová. Entonces, ¿quién es justo? Aquel que hace lo justo, como dice este verso, este pasaje, aquel que obedece a Dios, que guarda sus mandamientos, que anda en sus caminos. Ok, ese es justo. No el que, aún estando en pecado, cree que la sangre de Cristo supuestamente le está limpiando de sus pecados. No. Eso no es justo. Ese es alguien que cree en mentiras. Ok.
Ok, sigo leyendo el capítulo 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, antes comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no tornare la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, diere usura y recibiere aumento, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Ok. También en Ezequiel 18, versículos 21 al 23 dice: Mas el impío, aquí se habla de, esto es arrepentimiento genuino. Escuchen. Versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Entonces, esto es genuino arrepentimiento. Ok. Tienes que abandonar el pecado para que Dios te perdone. Tus pecados serán limpiados gracias a la sangre de Cristo, quien murió para salvarnos. Esa sangre te limpiará de todos tus pecados pasados. Ok, cuando abandones tus pecados, cuando te conviertas a Dios, te arrepientas de tus malos caminos y te conviertas a Dios, pongas tu fe en Jesús, entonces serás perdonado, serás salvo. Ok. Abandona el camino de injusticia, empieza a hacer lo que es justo y serás justo. Ok. Tú no serás justo continuando en pecado y creyendo que supuestamente la sangre de Cristo Jesús te está justificando y eres justo a través de esa sangre aún permaneciendo en pecado. Deja de creer esa mentira, okay, esa falsedad, esa falsa doctrina apestosa que conduce al infierno. Deja de estar creyendo esa basura. Ok. Juan capítulo 8. Empezando desde el versículo 32. Cristo hablando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Ok, el verdadero evangelio, la verdad, liberta al hombre del pecado. Si tú estás aún en pecado, eso quiere decir que el evangelio que tú crees, sea cual sea que tú creas, ese evangelio es falso porque no te ha libertado del pecado. Aún tú sigues esclavizado al pecado porque ese evangelio no es la verdad, es falso. Ok, entonces aquí dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok. Entonces aquí dijo Cristo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Ok. Todo aquel que hace pecado no es libre, es un siervo de pecado. Pero si conoces la verdad, el día que conozcas la verdad, el día que aceptes la verdad en tu corazón, la abraces, el día que obedezcas la verdad, que la creas de corazón, entonces serás libre, dejarás el pecado. Ok. Isaías también, capítulo 1, empezando desde el versículo 11.
dice la Biblia, ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Así también, por ejemplo, en estos tiempos que vemos a diversas iglesias de personas pecadores, ¿ok?, que se reúnen llamándose cristianos, pero están en sus pecados. Esas asambleas, esas congregaciones, Dios las aborrece, ¿entiendes? No creas tú que tú estás agradando a Dios porque vas el domingo a la, entre comillas, iglesia y te pones a cantar cánticos y demás. No. Delante de Dios tú apestas porque estás en pecado, estás en rebeldía, ¿ok? Tienes que abandonar el pecado, ¿ok? ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieses a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado. El convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Ok, por ejemplo, tú piensas que Dios te está escuchando, ¿no? Que tú eres hijo de Dios y Él escucha tus oraciones y Él se agrada de ti. No. Dios no se complace con los pecadores. Ok, cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y aquí viene la respuesta de cómo cambiar esa situación. Aquí viene el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión a Dios. Versículo 16. Lavad, limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Con que arrepentimiento no es arrepentirse de los pecados. Sí, claro. Ok, versículo 17. Aprended a hacer bien. Buscad juicio. Restituid al agraviado. Oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Ves? Aquí está la respuesta. Así es que Dios limpia al hombre de sus pecados, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando abandona sus malos caminos y se convierte a Él. Ahí es cuando Dios limpia al hombre de sus pecados. Sigo leyendo. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Conviértete a Dios. Dios es temible, fuego consumidor. Ok, no sigas rebelándote contra Él. No sigas de testarudo en tus pecados. Abandona esos pecados, esos malos caminos. No te hacen nada bien, ¿ok? Entonces no sigas creyendo en ese evangelio de fe muerta, de fe falsa, que no tiene obras. O sea, esa fe que está que deja al hombre en sus pecados, que no lo liberta de sus pecados. ¿Ok? No, que la salvación no es por obra, sino por gracia, dices. Pero estás creyendo en una distorsión de esa doctrina bíblica. Es por gracia, sí, por gracia, pero se refiere a la
salvación por gracia a través de la sangre de Jesús. Cuando el hombre abandona sus pecados, que esos pecados que cometió en el pasado ya no le serán recordados gracias a la sangre de Cristo, gracias a esa salvación por gracia. O sea, todos esos delitos, esos crímenes que te llevaban al infierno, que te condenaban al infierno, ya esa condena es borrada, es quitada, gracias a que Cristo murió por nosotros. Es a eso que se refiere salvación por gracia, a la salvación de tus antiguos pecados, no de tus presentes pecados. Aquel que continúa en pecado tiene la ira de Dios sobre su cabeza. Tienes que abandonar el pecado y tener una fe viva, una fe verdadera que tiene obras, ¿ok? Que obedece a Dios, que no peca. La fe que obra. Esa es la verdadera fe que te va a salvar, no esa fe muerta. Aún los demonios creen, ¿ok? Aún los demonios creen. No creas tú que porque crees en la existencia de Dios, no, eso no te va a salvar, ¿ok? Tienes que obedecer a Dios. Leo en Santiago capítulo 2, empezando desde el versículo 24, desde el versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Ok, entonces la verdadera fe obedece a Dios. Ok, según uno cree, así uno actúa. Según uno cree, así uno actúa. Si tú crees realmente en Dios, si tú crees realmente en las doctrinas que predicó Cristo, en las doctrinas sanas que vemos en la Biblia, si tú crees en la verdadera sana doctrina que vemos en la Biblia, pues tú obedeces esas doctrinas, tú guardas los mandamientos de Dios. ¿Ok? Tú no lo desobedeces. Si tú crees que el pecado lleva a la perdición, como Dios enseña en la Biblia, de principio a fin, como Cristo también enseñó que el pecado lleva al infierno, si tú crees eso, si tú crees que Dios merece ser amado con todo el corazón sobre todas las cosas, etc., si tú crees en la sana doctrina, pues tú actúas como tal, tú actúas como que el pecado lleva al infierno, tú actúas como que el pecado es una cosa apestosa, que desagrada a Dios y que Dios merece ser amado sobre todas las cosas, y tú lo amas sobre todas las cosas y guardas sus mandamientos y evita pecar y le temes a Dios que te puede echar al infierno por causa del pecado y no pecas. Tú crees en esa doctrina y actúas conforme a lo que crees. Ok, entonces aquel que vive como si Dios no existiera es porque realmente no cree en Dios, no está creyendo en la sana doctrina que vemos en la Biblia. Por eso vemos que su comportamiento es malo, porque lo que él cree, sea que él crea, es malo, es mentira, no es la verdad.
que te liberta del pecado. Ok. Pienso terminar leyendo Mateo capítulo 7, versículo 1. Versículo 21. Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad.